Don Hugo Díaz es administrador de empresas con posgrado en planificación de la educación y planificación del desarrollo económico y social. Es consultor internacional, especialista en el estudio y evaluación de políticas educativas. Es vicepresidente del Instituto de Investigación para el Desarrollo y la Defensa Nacional, INIDEN, y presidente del Centro de Innovaciones y Evaluaciones Educativas. Ha recibido las palmas magisteriales en el grado de Amauta y el doctorado honoris causa de la Universidad Femenina de Sagrado Corazón UNIFE. Es asesor del portal Educarred Perú de la Fundación Telefónica y ha sido vicepresidente y presidente del Consejo Nacional de Educación. Entonces, con nosotros, don Hugo Díaz Díaz. Yo voy a bajar el micrófono. Está bien. Bueno, estamos ya casi sobrepasados de la hora, pero creo que el tema es importante. Me han encargado que les hable a ustedes sobre la gobernanza en educación. Ayer conversaba con el nuevo secretario general de la OEI y me decía que una de las prioridades de trabajo que tienen en esta nueva gestión es justamente el tema de la gobernanza. No hace mucho estuve en Centroamérica haciendo algunas consultorías justamente sobre este tema y la verdad que el tema es bien importante porque podemos diseñar la mejor reforma, pero si no tenemos un buen gobierno de lo que estamos haciendo, pues los riesgos de fracasar en la implementación de esas reformas son bien grandes, ¿no? Y la gobernanza, pues, no solamente es una cuestión de estructuras, no es una cuestión de organización, de personal, sino que tiene otras aristas que son también bien importantes y que están dentro del sector, pero también bastante fuera del sector, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Educación y los viceministros hablaban mucho de la fuerza que tiene que tener la intersectorialidad en el futuro y eso es un factor clave de gobernanza que hay que tenerlo en cuenta. Si podemos pasar a la siguiente lámina. Para empezar, quisiera señalar de que nuestro sector es un sector muy complejo, ¿no? En realidad, como ustedes ven en la lámina, tenemos 11 millones de actores involucrados, ¿no? Entre alumnos, profesores, personal administrativo, ¿no? Toda la administración, ¿no? Son en total 11 millones de personas, ¿no? Tenemos 113.000 centros educativos, de los cuales 86.000 están en el sector público, tenemos 70.000 locales escolares, 55.000 estatales y tenemos un presupuesto público de 30.500 millones de soles. En realidad, si uno hace una estimación del gasto privado en educación, es una cifra más o menos similar de acuerdo a los datos que el Instituto Nacional de Estadística publica en sus cuentas nacionales, ¿no? Pero, la siguiente, por favor. No solamente es complejo por la cobertura, ¿no? Sino que ahora la educación, con todas las nuevas demandas que se están planteando, pues se vuelve un asunto mucho más complejo, ¿no? Por un lado hay nuevos roles y el principal rol nuevo que tiene la educación es cómo hacemos para pasar de un sistema que eminentemente es escolarizado, es formal, ¿no? A un sistema en donde lo no escolarizado, lo informal, la autoformación de las personas se convierte en un elemento fundamental. ¿Y eso por qué? Porque pues, si no
atendemos las necesidades de formación de la población económicamente activa, pues el riesgo es que queden expulsados del mercado de trabajo, ¿no? Las demandas de formación que tienen las personas son cada vez mayores porque los procesos productivos pues, se renuevan constantemente, ¿no? Entonces, pasar de un sistema escolarizado a uno no escolarizado, más o menos demanda incrementar la cobertura del sistema educativo en aproximadamente 9 millones, es decir, duplicar lo que en este momento estamos atendiendo, ¿no? El otro gran desafío que tiene la educación, la gobernanza en el futuro es la que tiene que ver con las nuevas funciones. Ya han aparecido pues en estos años muchas nuevas funciones, ¿no? La inclusión es una de ellas, hemos hablado bastante ayer de eso, acreditación, el licenciamiento, ¿no? Ahí hay todo un tema que en el futuro habrá que ver cómo lo abordamos, el licenciamiento quizás como, digamos, el requisito para autorizar el funcionamiento de las instituciones, principalmente de educación superior, y la acreditación ya como un proceso que debe darse, pues, ya luego de que las instituciones estén funcionando y periódicamente, ¿no? Cada cierto tiempo, ¿no? Todo el tema de la evaluación estandarizada, en el cual hay varias discusiones al respecto, ¿no? Sobre la pertinencia de las actuales políticas de evaluación, ¿no? Si solamente hay que cubrir las áreas que en este momento se están evaluando, la necesidad de ampliar el número de áreas, de grados, si la evaluación estandarizada debe ligarse a la evaluación del desempeño y a la estabilidad laboral de los profesores. Todos esos son temas bien importantes y que son parte de la gobernanza, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el impulso de las tecnologías digitales en la gestión de la educación. Eso es otro de los temas que corresponden a las nuevas funciones, ¿no? Pero así como hay nuevos roles y nuevas funciones, también hay déficit que venimos arrastrando del pasado, ¿no? Y indudablemente que uno de los déficits tiene que ver con la pertinencia de aquello que ofrecemos, no solamente en términos de perfiles de formación, de contenidos, sino también de carreras, ¿no? De ese ajuste necesario que debería existir entre la oferta formativa y las demandas que tiene la sociedad, no solamente el mercado laboral, sino la sociedad en su conjunto, ¿no? Todo el tema que tiene que ver con eficiencia, no solo en la educación básica, ¿no? La educación secundaria tiene niveles de abandono importantes en los últimos grados de la educación, de este nivel, pero también la educación superior tiene desafíos, ¿no? Cuando uno ve la estadística, el pase del estudiantado del primer al segundo semestre es un pase que lo que muestra es un abandono en los estudios que se están haciendo, posiblemente para pasarse a otra carrera o para transitar de una modalidad a otra, pero el abandono es muy fuerte, ¿no? Los grupos vulnerables, ¿no? Todo el desafío que significa pues atender población discapacitada, población en riesgo, ¿no? Y el déficit también se arrastra a nivel de la continuidad de las políticas, ¿no? En promedio, en los últimos 60 años hemos tenido un ministro por año, ¿no? Y recuerdo en una presentación que hice en el último CADE de Educación, pues el presidente de IPAE decía, si una empresa peruana pues tuviese un gerente por año, ya hubiese quebrado hace rato, ¿no? Necesitamos más continuidad en términos de gestión ministerial, ¿no?
Y el último elemento que hace de la gobernanza y que hará de la gobernanza un tema muy complejo es el que tiene que ver con la conflictividad social, ¿no? Y ahí hay varios elementos que son bien importantes. Uno primero es la violencia juvenil, ¿no? Acá todavía en el Perú, y ojalá no suceda, no está pasando lo mismo que en Centroamérica, ¿no? En Centroamérica, por ejemplo, existen estos grupos que se llaman los maras, ¿no? Los maras, pues, en la misión que hice en el mes de noviembre para visitar 3 escuelas, pues, autoridades de educación tuvieron que pagar cupos para que me puedan dejar entrar a visitar, conversar con el personal docente de las escuelas sin mayor problema, o sea, evitar de que me puedan secuestrar, ¿no? En la última misión que he hecho, pues me enteré de que a los maestros les cobran un cupo del equivalente a $10 semanales por trabajar tranquilos. Hay personas de la administración que también están pagando cupos, ¿no? Esperemos y roguemos que esa situación pues no suceda en el caso peruano, ¿no? Y tenemos que ser muy exitosos en la política de atención de los grupos juveniles, ¿no? Hay grupos radicales, ¿no? Hemos tenido todo el tema de Sendero, ¿no? Del MRTA y pues algunas posiciones que van surgiendo en el camino que son parte de estos problemas de gobernanza. Las relaciones con el gremio magisterial van a ser también un tema que indudablemente puede afectar la gobernanza en el sentido de que, pues, indudablemente los maestros lo que buscan es una mejora de sus remuneraciones, de sus condiciones de trabajo y pues hay topes, digamos, en el gasto público que habría que ver cómo se enfrentan, ¿no? Daría la impresión que con los actuales niveles de carga tributaria que tiene el país, ya sería muy difícil aumentar las remuneraciones de los profesores. Las dos condiciones, digamos, para poder seguir mejorando las remuneraciones de los profesores y hasta 3 condiciones son, por un lado, que la sociedad pague más impuestos. En segundo lugar, que haya una mejor gestión de la docencia en el Perú, es decir, que se puedan lograr niveles óptimos de relación alumnos por profesor en todo el país. Hay escuelas que indudablemente trabajan con 40 hasta 45 estudiantes, pero hay otras y muchas que están con cargas menores a 10 alumnos y eso hace que el promedio pues sea de 14 en primaria y prácticamente poquito más de 10 en secundaria, ¿no? Lo que no se da en los países europeos. Pero en todo caso, todo este tema que tiene que ver con remuneraciones y sobre todo con evaluación del desempeño, si la evaluación tiene consecuencias o no en la estabilidad laboral, van a seguir siendo temas de conflicto, ¿no? Y el otro tema es el tema de las fronteras de la autonomía de las universidades, ¿no? Ya hemos visto lo que ha generado la ley universitaria con la creación de la SUNEDU, ¿no? Y en ese marco pues aparecen otros temas como, por ejemplo, la elección de los estamentos en la universidad, ¿no? Cualquier cambio que se haga siempre es un tema que afecta la gobernanza, ¿no? Entonces, además del tema de la cobertura, hay temas como estos que hay que tenerlos en cuenta. La siguiente, por favor. Paso a mencionarles 6 problemas que a la vez son desafíos para la gobernanza en el futuro, ¿no? Uno es el problema del centralismo, un centralismo que en muchos casos se da sin el liderazgo suficiente, ¿no? Y pongamos algunos ejemplos. Bueno, Perú como
la mayor parte de países del mundo tiene una política curricular bastante centralizada, ¿no? Es decir, todo prácticamente se define acá en Lima, ¿no? Y los centros tienen muy poca posibilidad de diversificar, de adaptar. En parte, hay una explicación al respecto, ¿no? Y es que no hemos creado en los centros educativos las suficientes capacidades como para que los centros puedan ser más autónomos, ¿no? Pero mientras no soltemos más responsabilidades, tampoco nunca vamos a tener centros educativos que puedan enfrentar en mejores condiciones los problemas que ellos, específicos que ellos tienen en sus instituciones, ¿no? Entonces, ahí hay algo que corregir, ¿no? Otro ejemplo es el ejemplo que tiene que ver con la formación docente, ¿no? Es decir, el ministerio hace su currículum para formar profesores, pero ese currículum solamente sirve para los pedagógicos, ¿no? Y principalmente los pedagógicos públicos. Cada facultad de educación maneja sus planes de formación como les parece, ¿no? Y entonces el liderazgo del ministerio ahí se pierde, ¿no? Entonces, el tema es que, indudablemente que cuando uno peca de exagerado centralismo, pues eso puede ser nefasto, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien hay un currículum oficial, ese currículum oficial, cuando uno lo ve en la práctica, lo que encuentra es que hay una brecha distante, ¿no? Es decir, he conversado con muchísimos profesores y los profesores dicen, bueno, está bien pues que el ministerio siga haciendo sus cambios de currículum todos los años, pero yo ya tengo mi plantilla, voy mejorándola indudablemente cada año, pero no puedo seguir los cambios que hace el ministerio de conceptos, de contenidos, de enfoques que en un momento son, digamos, desempeños, en otros son estándares, que los enfoques de tratamiento en las áreas van variando. Entonces, todo eso debilita el liderazgo, la gobernanza en la cual el Ministerio de Educación pues, debería tener un papel importante. Todo eso se va debilitando con esas políticas de cambio, ¿no? Lo segundo es la descentralización. Miren, tenemos una descentralización que empezó en el año 62, ¿no? Y Educación siempre fue el pionero, al igual que el Ministerio de Agricultura en materia de descentralización de la administración, ¿no? Sin embargo, creo que todo ese progreso que iba teniendo la descentralización un poco fue afectado cuando se quiso, digamos, regionalizar y descentralizar toda la administración pública, ¿no? Hubo cierto conflicto que terminó afectando el modelo de descentralización. Indudablemente que regionalizar toda la administración pública traía muchas ganancias para el país y para el propio sector de educación, pero todos sabemos que la descentralización, la regionalización fue muy mal implementada y entonces eso nos trajo problemas, ¿no? Todavía preguntas como ¿para qué descentralizar? ¿Qué descentralizar? ¿A quién descentralizar? ¿Cómo? ¿Cuándo descentralizar? Todavía son preguntas muy vigentes, digamos, en todo lo que es la política de descentralización, ¿no? El tercer gran problema que tenemos es que no podemos seguir con una cantidad tan grande de centros educativos. Solamente para que tengan una idea, ¿no? Mencioné en la lámina donde estaba la cobertura del sector de que hay 110,000 centros educativos y 70,000 locales escolares. Nosotros tenemos más o menos 9 millones de estudiantes, ¿no?
Bueno, Chile tiene la mitad de estudiantes que Perú y Colombia tiene 1,5 millones de estudiantes más. Ellos no tienen 110.000 centros educativos, sino tienen entre 20 y 30.000 centros educativos, ¿no? Entonces, acá necesitamos un esfuerzo de planificación física muy ligada a las políticas y ordenamiento territorial, ¿no? De manera tal de evitar de que en 4 o 5 cuadras existan 5 o 6 centros educativos como sucede en varios lugares del país, ¿no? Necesitamos que los centros educativos que se creen respondan pues justamente a esas políticas de cómo va creciendo la población en los barrios, ¿no? Necesitamos ir pensando y ir evaluando la posibilidad de que algunas escuelas unidocentes pues se vayan convirtiendo en multigrado y algunas multigrado en escuelas polidocentes, ¿no? De manera tal de que tengamos menos centros educativos, porque tener demasiados centros educativos, por un lado, nos hace más difícil llegar a capacitar docentes, a repartir materiales, a acompañar profesores, ¿no? Y en general toda la gestión se vuelve mucho más complicada, ¿no? El cuarto tema que es importante es el de las capacidades gerenciales, técnicas y una ausencia de carrera pública. Lamentablemente en Perú no ha habido una política como la ha existido en muchos de los países vecinos, en donde hay fondos especiales para el envío de profesionales, sea a los mejores centros de formación que existen en el país o a los mejores centros de formación de excelencia que existen en el mundo, ¿no? Cuando uno asiste a eventos internacionales en otros países y conversa con profesionales que están trabajando en educación, lo que encuentra es que han sido formados en Oxford, en Cambridge, en Stanford, en Harvard, en los principales centros, ¿no? Y muchos de ellos lo que cuentan es que ha sido gracias a una política de becas o de crédito educativo que ha habido por parte del Estado, ¿no? Entonces, eso falta y creo que es indispensable que nosotros podamos impulsar políticas de esa naturaleza, ¿no? Lo otro es que los servicios educativos terminan en la universidad en la mayor parte de los casos, ¿no? Es decir, la población que después de concluir sus estudios, sea de formación profesional, bastantes menos de maestría, doctorado, que luego vuelve al sistema, es muy escasa en relación a las necesidades, ¿no? Y este es un tema que sí hay que ver cómo lo ampliamos en el futuro, es decir, cómo hacemos que todos nosotros sigamos el ritmo de los cambios, sobre todo el ritmo de los cambios tecnológicos y productivos, ¿no? Y indudablemente que el otro tema, pues, que es un problema a la vez que desafío es cómo enfrentamos los distintos focos de conflicto que ya los he mencionado en una lámina previa. Por favor, la siguiente. Voy a pasar muy rápidamente a plantearles algunas opciones que podríamos tratar de estudiar en términos de gobernanza. Una primera es qué tipo de gobierno central queremos, principalmente qué tipo de ministerio de educación queremos para el futuro. La gran conclusión que ha habido en los países de América Latina donde se están haciendo reformas importantes en términos de gestión es que el Ministerio de Educación que hemos tenido siempre ya no nos resulta adecuado para las exigencias del futuro, ¿no? Que el Ministerio tiene demasiadas funciones y que no tiene la suficiente capacidad como para poder asumirlas con éxito. Y por eso es que hay dos experiencias, hay muchas más indudablemente, pero cito dos experiencias interesantes que hay en América Latina. Una de ellas es
la experiencia chilena en lo que han hecho, lo que se ha hecho es partir el Ministerio de Educación en 4, ¿no? Es decir, continúa el Ministerio de Educación, pero se crea una agencia de control de calidad, se crea un organismo autónomo para ver todos los temas que tienen que ver con calidad y se fortalece el Consejo Nacional de Educación, ¿no? Esa es la estructura que tiene el ministerio, el gobierno central de la educación, digamos, en el país vecino, ¿no? La otra experiencia es la colombiana, que también viene mucho también de la experiencia brasileña, ¿no? Y es que lo que han hecho es tercerizar servicios. Ellos tenían un ministerio que más o menos abarcaba 2.500 trabajadores y lo que han hecho es un tipo de organización en la cual lo que hacen es, trabajan mucho con el sistema universitario, con ONGs de primer orden, y son ellas las que se encargan de hacer muchas de las tareas que antes hacía el ministerio. Entonces, este modelo lo que ha permitido es reducir de 2.500 trabajadores a 400 trabajadores el tamaño del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, ¿qué se busca, no? Se busca que, digamos, el gobierno central de la educación sea un gobierno más orientador en términos estratégicos, que transfiera competencias o autonomía a los actores subnacionales, que sea menos prescriptivo, menos interventor, eso es bien importante, que promueva la intersectorialidad y las alianzas Estado-sociedad y que se modernice, ¿no? Tecnológicamente, porque la modernización tecnológica va a ir acompañada, si es bien hecha, con una mejora de los sistemas de información para la toma de decisiones, que es un tema realmente clave. La siguiente. El siguiente desafío que nos parece importante es el que tiene que ver con la reducción del tamaño de los centros educativos, ¿no? Y ahí creo que el esfuerzo que hay que comenzar es el que mencioné, ¿no? Es de que hay que trabajar una buena planificación física y algunas experiencias interesantes que se están desarrollando. Por un lado en Centroamérica, Paraguay tiene también una experiencia interesante, ¿no? Habría que mirar qué cosas podríamos hacer en el marco, la experiencia colombiana es otro referente. Habría que mirar qué nos conviene adecuar, ¿no? De manera tal de empezar un proceso que nos permita tener una cantidad de centros educativos que sea mejor administrable por parte no solamente del gobierno central, sino de las instancias intermedias, ¿no? Lo segundo es el tema que tiene que ver con, bueno, y dentro del tamaño de la red también está todo lo que es la flexibilidad de modelos de organización, ¿no? Por ejemplo, ayer en los trabajos de grupo se mencionaba de que las escuelas de básica alternativa pues funcionan en las escuelas donde en la mañana se atienden niños y generalmente tienen grandes problemas porque cuando llegan en la noche pues encuentran todo el equipamiento con llave, con grandes limitaciones. El mobiliario está hecho para niños y no para adultos, ¿no? Es decir, hay toda una serie de situaciones y en medio de eso hay una inflexibilidad de los modelos de gestión escolar que no permite aprovechar muchas cosas. Por ejemplo, en algún momento Fe y Alegría quiso hacer una integración de sus centros de educación secundaria con los CETPROS y el ministerio pues le puso problemas porque eso no estaba permitido, decían, en la normativa. Entonces, cuando una mejor formación para el trabajo posiblemente lo podrían dar profesores
que están en los CETPROS y no profesores que, bueno, están en el área de formación para el trabajo en una escuela secundaria y posiblemente de los procesos productivos, pues conocen las cosas en teoría, nunca han vivido el mundo de la producción, ¿no? Entonces, la flexibilidad de modelos es sumamente importante, ¿no? Y la conformación de redes fuertes en educación superior también, ¿no? La posibilidad, como hay, por ejemplo, en Europa, que se pueda dar doble, triple titulación, de que las universidades puedan trabajar más cerca con los institutos tecnológicos para desarrollar polos de desarrollo tecnológico en algunas localidades del país, son temas importantes, ¿no? El otro tema es el de la reforma de la SUGEL, ¿no? Las SUGELes se crearon hace como 4 o 5 décadas, ¿no? Recuerdo que habían las direcciones zonales de educación, pero las direcciones zonales de educación pues se crearon en un momento en que teníamos cerca de 2 millones de estudiantes, teníamos 30.000 centros educativos y ahora pues tenemos 4 o 5 veces más de población que atender, ¿no? Entonces, el modelo se agotó, ¿no? Y ustedes, los que trabajan en los centros educativos, son testigos de que los especialistas de la SUGEL pues casi nunca llegan al centro educativo, ¿no? No solamente porque son reducidos los especialistas que hay, sino que carecen de movilidad, carecen de protocolos para poder hacer una buena visita a los centros educativos, ¿no? Entonces hay que pensar en una reforma de las SUGELes y quizás el modelo que podría evaluarse, ¿no? Es el de las redes y núcleos como instancias de gestión pedagógica, dejando a las SUGELes toda la parte administrativa, ¿no? Es algo que hay que evaluarlo, pero creo que podría ser más conveniente para la situación actual del país, ¿no? Lo otro es transferir gradualmente mayores responsabilidades a los centros de enseñanza. Pero para eso hay que tener una estrategia bien clara, ¿no? Por ejemplo, la evidencia lo que dice es que si damos autonomía curricular a centros en donde existan profesores que puedan asumir bien esa autonomía, vamos a tener mejores resultados de aprendizaje, ¿no? Esto que lo dice la evidencia puede ser cierto, pero solo en la medida en que nos preocupemos de capacitar a la gente para ganarse esa autonomía, ¿no? Es decir, la autonomía no basta quererla, no basta aspirarla, sino hay que ganársela. Y para ganársela hay necesidad de desarrollar toda una serie de acciones, ¿no? Y lo otro que es importante en términos regionales es ver la posibilidad de focalizar algunos esfuerzos, por lo menos temporalmente. Por ejemplo, pienso en la zona de la Amazonía, las regiones de la Amazonía, especialmente Loreto. Loreto, como ustedes saben, tiene los últimos lugares en todas las evaluaciones que se están haciendo de aprendizajes. ¿Por qué no desarrollar un plan focalizado para Loreto, ¿no? De acción intensiva de 3, 4 años en donde se meta suficiente dinero, se meta suficiente asistencia, se organicen planes de calificación de cuadros que permita por lo menos dar las condiciones para empezar a levantar el piso, ¿no? Y como Loreto, pues hay las regiones de la Sierra Sur, hay regiones de vanguardia que también podríamos seguir impulsando, porque no se trata solamente de subir lo que está abajo, sino que hay que poner más arriba aquello que también está funcionando bien, ¿no? La siguiente, por favor. Lo otro es lo que tiene que ver con capacidades gerenciales y técnicas, ¿no? Les había dicho que nosotros no tenemos, pues, un programa. Está el Beca 18, ¿no? Y hay otros programas que la institución encargada de becas
está impulsando, ¿no? Pero, por un lado, ese programa tiene que ser mucho más sostenible. Hay que tener objetivos bien dirigidos y bien precisos, quizás a 3 áreas que me parecen bien importantes, ¿no? Por un lado, la gestión pública, la gestión educativa pública en educación. Es decir, ¿cómo hacemos para tener un plan de largo plazo, de 20, 25 años, que nos permita hacer convenios con los mejores centros de formación del mundo y que puedan formar cuadros gerenciales y técnicos para el ministerio, para los organismos intermedios y para centros educativos, ¿no? No es algo que se pueda hacer en corto plazo, hay que hacerlo en largo plazo y para eso se necesita voluntad política y se necesita quizás pues el apoyo de la cooperación internacional y del sector privado, ¿no? Por un lado decía, está formar cuadros para la administración y por el otro lado está todo el tema que tiene que ver con la investigación científica y tecnológica, ¿no? Es decir, necesitamos formar cuadros de investigación en las universidades que nos permitan impulsar ese tema, porque si no vamos a seguir siendo muy dependientes del campo científico y tecnológico de lo que puedan hacer otros países. Hay mucho potencial en el país que pudiese impulsarse si hubiesen los incentivos necesarios al respecto. Lo segundo es que quizás habría que pensar como la formación de cuadros talentosos es una empresa, digamos, de largo aliento. Inicialmente lo que se podría pensar es que en cada organismo, en cada unidad de gestión del sector, pues pudiesen haber entre 3 y 6 profesionales altamente calificados, que sean el motor, ¿no? Para ir, digamos, empujando al resto de trabajadores a tener un estándar de desempeño mayor, ¿no? Con el tiempo, digamos, esta meta podría plantearse pues para un quinquenio y pues en el siguiente quinquenio pues habría que pensar en que estos 3 a 6 podrían convertirse en 15, 20 y así sucesivamente, ¿no? No hay que pensar de que esto se puede conseguir de la noche a la mañana, pero sí es importante empezar a tener unos líderes, ¿no? Que empujen, digamos, el aumento de la eficiencia, ¿no? Y justamente esa es una tercera medida, ¿no? Hay que generar un mecanismo sostenible de financiamiento que promuevan la elevación de la productividad, que sea un esfuerzo por agilizar procedimientos, por simplificar normatividad y que se promueva la ética y transparencia en la gestión. Indudablemente que cuando hablamos de formar cuadros, esto pues tiene que ir, como lo señalé en algún momento, acompañado de una carrera administrativa, que es una de las grandes ausencias. Hemos trabajado en una carrera pública magisterial, pero en una carrera administrativa pública, y eso creo que es indispensable no solo para el sector, sino para toda la administración, ¿no? Y el último elemento en este campo es priorizar para la calificación en áreas que demuestran ser desafiantes y estratégicas, ¿no? Por ejemplo, necesitamos especialistas en currículum. Hace 20, 25 años, perfecto, hace 20, 25 años estamos trabajando el tema de competencias y hasta ahora no podemos consolidar el modelo, ¿no? Para la formación docente, la formación de profesores, para todo el tema digital necesitamos cuadros, ¿no? La siguiente, por favor. Financiamiento es el otro tema, ¿no? Indudablemente, ¿cómo hacemos para que, en primer lugar, tengamos la asignación que se requiere, ¿no? Esta idea de asociar el financiamiento al PBI
ya le hemos conversado en algunos momentos viendo de que no es quizás el indicador más recomendable y que quizás lo mejor sería pensar en canastas básicas de consumo, ¿no? Es decir, cuánto gastar en un estudiante, en una sección, en un colegio, ¿no? Cuánto gastar en administración y en función de eso, pues calcular el presupuesto, ¿no? Pero indudablemente que todo eso tiene que ser gradual. Lo segundo es hay que invertir en aprendizaje, ¿no? El foco de la inversión y el criterio de asignación de recursos tiene que ser los aprendizajes. En tercer lugar, tenemos que gastar mejor. Todos los años devolvemos 3.000 millones de soles del presupuesto de inversión porque no gastamos, ¿no? Entonces hay que mejorar las capacidades de gasto, ¿no? Y finalmente todo lo que tiene que ver con el estímulo a otros agentes públicos, privados. Tenemos que cambiar de mentalidad muchas veces en los ministerios de educación, y creo que el caso peruano es eso, se ve la educación privada como competitiva a la educación estatal y eso no es así, ¿no? En realidad ambas tienen que verse como un complemento y apoyarse en la medida de lo necesario, ¿no? Creo que viene una última lámina o ahí queda. Finalmente, esta lámina que tiene que ver con algunos temas de conflicto, ¿no? Si pensamos en el 2036, una de las cosas que creo que es bien importante es que el magisterio y el gremio magisterial, el sindicato concretamente, empiece a reflexionar sobre su futuro rol, ¿no? Las manifestaciones que han habido en los últimos años sobre el papel del sindicato creo que invitan a eso, ¿no? Cuando uno conversa con profesores en las aulas, pues se ve como cierta decepción, ¿no? Y eso es porque quizás las dirigencias se han alejado en ciertas medidas y no se atiende lo suficiente lo que son las expectativas, las aspiraciones de los profesores. Y además lo que se siente es que el aporte pedagógico que pudiese hacer el gremio magisterial pues podría ser mucho más amplio en términos de proposiciones de política educativa, ¿no? Lo segundo es el tema del mérito, ¿no? ¿Cómo aplicar la evaluación del desempeño? ¿La evaluación del desempeño debe tener consecuencias en la estabilidad laboral o no debe tener consecuencias? En la mayor parte de países donde se está aplicando la evaluación del desempeño no tiene consecuencias. Y ese es un tema que hay que revisar, ¿no? Quizás lo que hay que hacer es más exigente el ingreso a la carrera, ¿no? Hay que plantearse mayores exigencias en términos de compromisos, ministerio, gremio magisterial, de manera tal de que la productividad, digamos, del grupo docente pues se eleve y se piense siempre en los resultados, ¿no? Y dos puntos más, ¿no? Los mecanismos de monitoreo de la calidad de la educación básica y superior es algo que hay que seguir trabajando, hay que seguir perfeccionando. Hay todo un mundo que tiene que ver con las habilidades blandas, con todo el tema de la formación ética, moral, ¿no? Que viene desde la educación básica, pero hay que insistir mucho en la educación superior que tenemos que seguir trabajando. Y los pactos para la generación de políticas clave. Así como estamos haciendo un proyecto educativo nacional consensuado, luego de eso quizás sea importante pensar en pactos más específicos para temas como la formación docente, la ética y lucha contra la corrupción, el financiamiento, la universidad y el desarrollo de la investigación,
la innovación y pues el desarrollo mismo, ¿no? Bueno, hasta aquí quería presentarles el tema. Muchas gracias. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta jornada que creemos que es una suerte de lanzamiento de este proceso que estamos embarcados en el Consejo con muchos otros sectores de la sociedad, que es el de la formulación del Proyecto Educativo Nacional al 2036. Quisiera comenzar agradeciendo a Hugo Díaz, que desapareció de mi lista ahorita, por esta manera tan eficaz y sucinta en que ha podido presentarnos la magnitud tremenda de los retos que tenemos por delante, además de alertarnos sobre nuevos roles, nuevas demandas, nuevos conflictos que tenemos que tomar en cuenta, problemas, y además ofrecer algunas soluciones, algunas propuestas. Hay evidentemente muchos cambios que hacer en normas, en estructuras organizacionales, desarrollo de capacidades, movilización de recursos financieros y de todo tipo, y muchas de sus propuestas van dirigidas a eso. Nos hizo referencia a cómo en la OEI y en Centroamérica encuentra cómo el tema de la gobernanza se ha vuelto muy central y tiene que ser tomada muy en serio. Creo que estos últimos años en nuestro país han reflejado claramente cuán difícil es avanzar en lograr los objetivos que tenemos de mejorar los aprendizajes, de establecer prioridades y mantenerlas, cuando los canales de comunicación, de articulación entre poderes del Estado, entre niveles de gobierno, entre organizaciones gremiales, organizaciones religiosas y organizaciones ciudadanas, y también las instituciones del Estado, cuando el diálogo se bloquea, cuando se interrumpe, cuando se corta. Creo que eso también es un problema muy grave de gobernanza que tenemos que tomar en cuenta. Creo terminó Hugo con una línea que tiene que ver con la ética, también se refirió antes a la transparencia en la formación de los gestores. Creo que el tema de la corrupción, el tema de la necesidad de la inclusión de todas las diversidades de género, de étnica, socioeconómica, son temas bien importantes que también tienen que ver con la gestión y con la gobernanza del sector, la participación, la construcción de confianza. O sea, creo que los vínculos de confianza están muy deteriorados y son temas que tienen que ser considerados cuando pensemos en la gobernanza, no solo del sector, sino de la educación, ¿no? Que involucra más que el sector de educación. Creo que el Consejo Nacional reconoce plenamente esa dificultad en avanzar hacia una educación más efectiva mientras persistan, educación más efectiva en el sentido de lograr los aprendizajes que queremos, ¿no? Mientras persistan estos grandes retos. Por eso es que sabemos que ahí está el gran desafío quizás del PEN 2036 para que pueda avanzar más rápidamente, de manera más sostenida, hacia el logro de su visión, de sus finalidades, que están en proceso de construcción todavía, así como está todavía en proceso de elaboración ese balance del anterior PEN y que seguramente va a arrojar algunos significativos logros, pero también cosas que las cuales requerimos avanzar bastante más rápidamente cuando nos acerquemos al Bicentenario y después de él. Por eso es que el Consejo ha invitado a personas que desde su experiencia como gestores pedagógicos, institucionales, tanto en el sector, en diferentes niveles de conducción del sector y de otros sectores, para que puedan reflexionar y advertirnos sobre esos desafíos que han encontrado ellos en su propia práctica. Y que el Consejo y los demás sectores que están participando, las organizaciones, instituciones, personas, actores que están trabajando en su construcción deben tener en cuenta desde el proceso de diseño del PEN, la consulta, la aprobación y su implementación, respecto a lo cual Flor Pablo más adelante nos va a hablar. Tenemos, por lo tanto, con nosotros ahora, en primer lugar, me confirman también si es que es el orden que quedó finalmente, con Carlos Castro, secretario de Planificación Estratégica del Minedu,
El señor Carlos Castro es licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico con estudios de especialización en políticas comerciales en la Organización Mundial del Comercio, Ginebra, Suiza, y en negociaciones en la Universidad de Georgetown en Washington. En segundo lugar tendremos a la señora Arriet Vázquez, directora de la UGEL Lamas. Ella es doctora en educación por la Universidad de César Vallejo, tiene 30 años de servicio, de los cuales 17 han estado dedicados a la docencia en el nivel inicial. Ha sido directora de la UGEL Lamas en diferentes etapas, ha sido especialista en educación y directora de una institución educativa. Tendremos en tercer lugar al señor José Luis Calle. En este momento es director de la DREP, de la Dirección Regional de Educación de Piura. Es licenciado en Educación, especializado en Ciencias Sociales de la Universidad Marcelino Champañá. Tiene una maestría en Ciencias Políticas y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública por la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y tenemos al señor Orlando González, que es rector de la Universidad Nacional de Trujillo, abogado, profesor universitario, tanto de pregrado y posgrado de la Facultad de Derecho de esa mencionada universidad, y también docente de otras universidades de la región. Todos desde su propia experiencia, de su propia reflexión sobre el futuro de la educación de nuestro país y del cuadro que nos ha pintado tan eficazmente el señor Díaz, nos van ahora a ayudar a pensar y a seguir pensando en a dónde debemos seguir en la construcción del proyecto educativo nacional. Cada uno de ustedes tendrá 10 minutos para su participación, dado que se nos ha extendido el programa más allá de lo que habíamos pensado, y nos avisarán de abajo los momentos. ¿Bien? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Primero que nada, agradecer al Consejo Nacional de Educación por la invitación, por la oportunidad de compartir algunas reflexiones con ustedes. Como secretario de Planificación Estratégica, pues en el Minedu es un reto súper importante, no solamente contribuir al día a día, que la administración pública te absorbe mucho, sino también salir un poquito y mirar un poco cuál es el largo plazo y cuáles son las perspectivas. De hecho, vengo de una reunión del Congreso donde hemos estado discutiendo el predictamen para la ley de presupuesto del 2019, y claro, muchas veces pues a nivel político hay muchas demandas contenidas, de muchas presiones propias de insatisfacciones acumuladas, y la pregunta es, ¿cómo hago para gestionar todas esas demandas y también de dónde saco el presupuesto, ¿no? Y ahí viene justamente el ejercicio y el reto que día a día un funcionario público se enfrenta en esta dinámica compleja que tenemos que priorizar. Es decir, el presupuesto es complejo, 60% se me va aproximadamente en remuneraciones, pero al mismo tiempo sé que tengo una brecha de infraestructura que cerrar, que es altísima, es decir, de todos los 30.000 millones que tiene el ministerio aproximadamente para 2019, el 60% se me va en sueldos. ¿Cuánto me queda para hacer infraestructura y cuánto me queda para hacer todo un trabajo pedagógico propio del aula? Entonces, es ahí donde viene el estrés, ¿no? Y más aún cuando hay brechas que uno sabe que existen y que tiene que cerrar entre la ruralidad y lo urbano, que son preocupaciones que realmente deben ser el día a día, porque lo que siempre buscamos no es solamente subir a la S, sino también cómo de alguna manera generamos equidad en el servicio educativo que brindamos. Entonces, frente a esa realidad, donde tenemos estas asimetrías, el proceso de gobernanza y descentralización no es una oportunidad, y es una necesidad, es una realidad en la que nos enfrentamos, es algo que si no lo discutimos ya, el dinamismo nos gana. Yo vengo de una cultura limeña, pero atípica, porque yo vengo del Cono Norte, yo nací en Comas, producto de la educación, pude acceder a un mecanismo, digamos, que me permitió ascender, pero si yo comparo cuando nací en Comas, Comas era otra cosa, y hoy por hoy
es una dinámica social, es un polo social, que hay gente que no conoce San Borja o Miraflores, porque ya tiene un acceso a todo. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para justamente llegar con el servicio que realmente en esas zonas puedan darse de mejor manera? Y creo que el primer gran reto es empezar a entender que esto puede ser como un clúster, ¿no? Cuando uno piensa en un clúster, cuando uno forma parte de un clúster, cuando siente que hay cosas que ese clúster le brinda que por sí solo no podría hacerlo. Es decir, y eso se ha trabajado mucho en Colombia. En Colombia hay este concepto siempre de la asociatividad, pero entendida no como que voy a recibir algo que necesito, sino algo que no puedo hacer solo. Y ese es el reto para el ministerio, es decir, cómo damos independencia, pero al mismo tiempo nosotros nos volvemos chiquitos y tratamos de dar esas necesidades transversales que sabemos que por sí solo un gobierno subnacional no lo podría hacer. Y ahí está la gran pensada, creo yo, que tenemos que empezar a mirar. Porque si nosotros empezamos a mirar que desde gabinete, desde el ministerio, lo podemos hacer todo, pues creo que es un punto de partida inexacto. Y reconocer que las regiones tienen prácticas, tienen buenas costumbres, que de hecho se pueden capturar, se pueden sistematizar y se pueden justamente poner en valor. Reconocer eso ya sería un gran paso. Reconocer que las regiones y los gobiernos subnacionales tienen esa capacidad de enseñarnos a nosotros, los funcionarios públicos, que hacemos la política pública, pues ya sería un gran paso. Entonces, es un cambio también de enfoque, de cómo miramos a los actores subnacionales. Y ahí es muy importante poner justamente a todo el equipo de Minedu a entender esa lógica para lo pedagógico. Somos muy buenos de midiendo la S, y de seguro que lo seguiremos haciendo, pero la pregunta es, ¿estamos midiendo qué pasa en el aula? Y ahí es donde tenemos que empezar a entender el proceso de aprendizaje y cómo capturamos esas lecciones. Creo que ese es uno de los retos que tenemos en el ministerio que empezar a fortalecer para justamente entender la realidad del territorio. Yo una vez estuve en este lugar que llaman Islandia, que es la intersección de Perú, Brasil y Colombia, y yo me ponía a pensar cómo llega este maestro, cómo se enfrenta a esa realidad. Y claro, y el ministerio saca una norma que dice necesitamos que todos entreguen factura cuando van a esa zona. Entonces, no, y pongo ese ejemplo porque digo, o sea, ¿cómo conversamos con la realidad? ¿No? O sea, la norma, claro, porque el MEF me lo pide y tengo que respetar los sistemas administrativos porque todo es así a rajatabla, si no me cae control interno y toda la lógica. Pero entonces, ¿estamos pensando en lo que enfrenta el que da el servicio en esa zona? O de alguna manera yo saco un sistema informático muy sofisticado para registrar todos los acompañamientos pedagógicos y cuando el profesor prende eso, el internet no le da. Y no le da, y pasan 2 horas y no puede subir el sistema. El pobre profesor tiene que estar entrando a la 1, 2 de la mañana para ver si el sistema le carga. Entonces, es la reflexión primera que traigo, ¿no? Es decir, empezar a mirar el territorio como una forma de diseño de política pública moderna. Lo segundo que quisiera ahí es cómo también sonamos, cómo hacemos que el gobierno regional juegue un actor clave en el proceso de ordenamiento en el territorio. Muchas veces la interacción es UGEL, Minedu, y el gobierno regional está mirando y verla pasar. Ahí tenemos que ser también críticos de cómo sumamos una cadena de valor real que podamos articular a todos los actores, sobre todo para un tema concreto, el tema de plazas docentes. Yo tengo que lugares del país, no voy a decir de la región, pero tiene 1.121 plazas en exceso. 1.121 plazas en exceso, es decir, en esa zona no se necesita tantos profesores para la demanda que tiene. Y tengo otra zona del país donde tengo 1.000 docentes en déficit. ¿Por qué no poder agarrar esas plazas y trasladarlas? Eso es pensar como país, eso es pensar de una manera de ordenar, de mirar el conjunto de una manera distinta. Entonces creo que desde mi participación en el ministerio en estos 5 meses que tengo es el compromiso que estamos apuntando para tratar de ir mirando de manera distinta al territorio y ver cómo le mejoramos desde la Secretaría de Planificación Estratégica
y le damos mayor productividad para que las pistas sean más grandes y tengamos más carritos que se muevan, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes, ilustres participantes. Un saludo especial en nombre de la región San Martín, provincia de Lamas. Me alegra estar en este evento y poder expresar, como decía el cocinero Gastón Acurio, hay cosas que nos atrevemos a decir, pero hay oportunidades que se dan, como es este caso, y gracias al Consejo Nacional por considerar a la región San Martín y a la provincia de Lamas y poder venir a expresar alguna experiencia que ya tenemos en la aplicación de algunas estrategias para garantizar un mejor servicio educativo o la prestación del servicio educativo pueda darse en mejores condiciones. Cómo llegar más a la institución educativa, cómo hacerlo, a través de qué. Se habla de una intersectorialidad en la teoría, como lo decía también algún ponente, pero en eso ya tenemos alguna experiencia. Quiero partir diciendo que años tras años hemos vivido trabajando solos como sectores, pero nos hemos dado cuenta también que no lo podemos hacer solos. Pero en nosotros como región San Martín y como provincia de Lamas, no solo queda en ese buen discurso, sino que ya hemos empezado a hacer el trabajo. Y lo que hemos hecho es impulsar el trabajo con los gobiernos locales, pero partiendo de qué, asumiéndolo que el gobierno en el territorio es el alcalde, dándole el lugar que le corresponde, porque autocríticamente también como educación, haciendo una autocrítica, siempre nos hemos considerado superiores a la autoridad del pueblo, el maestro, el director de la institución educativa, más el director de UGEL. Se consideraba que estaba arriba y la autoridad en el territorio estaba abajo, y eso no es cierto, nunca debió ser así. Pero en este trajinar que hemos tenido, en esta búsqueda, en ir queriendo solucionar estos grandes desafíos, como lo ha planteado el señor Hugo Díaz, hemos ido buscando alguna alternativa de solución en esa precariedad, en esa carencia que tenemos nosotros. Somos una UGEL que tiene el 73% de escuelas unidocentes y multigrados. Imagínense la situación en la que nos encontramos. Eso nos ha hecho de que miremos en esta dificultad una oportunidad. ¿Cómo hacer para que nuestras escuelas puedan estar en mejores condiciones? ¿Cómo hacemos para acercarnos nosotros como UGEL al territorio? Y lo hemos encontrado, no digo que sea una receta, es algo que se viene comentando, que se habla, es el trabajo con el gobierno local. Hacer que el gobierno local asuma ese rol que le corresponde. Y nosotros hemos planteado, hemos trabajado ya juntamente con ellos, el trabajo con las redes educativas. Las redes educativas para nosotros es una estrategia que nos va a permitir gestionar mejor el servicio para que pueda llegar a las instituciones educativas. Ahí tenemos un poco de distancia, de diferencia con lo que plantea la Ley General de Educación, porque nosotros lo estamos planteando a la red educativa como una estrategia de gestión de los servicios que llegan a la institución educativa. Y ahí en el territorio el gobierno local juega un papel importantísimo. Cuando empezamos el trabajo en redes, los gobiernos locales cubrían esa plaza que dejaba un director de red. Después de ello se ha atravesado ya, pasado el tiempo, hemos ido cubriendo estos espacios a través del proceso de racionalización. Y podemos decirlo, ¿cómo nos acercamos más a la escuela haciendo que estos espacios de participación sean fortalecidos? Todos conocemos los CONEIS, pero nosotros planteamos el COPRED como el Consejo Participativo de la Red, una instancia de la red. Pero también estamos trabajando, venimos trabajando, no es que sea solo un planteamiento nuestro o que lo estemos pensando, son los comités de gestión local para el desarrollo social.
Eso es un espacio de diálogo y de toma de decisiones. Le encabeza el alcalde, la primera autoridad en el territorio. Ahí en ese espacio se reúne el sector educación, el sector salud, todas las organizaciones que existen en la comunidad, porque entre una comunidad y un distrito capital las organizaciones difieren. No hay las mismas organizaciones o los mismos sectores en un determinado territorio. Entonces se toman las decisiones. El tema de la anemia para nosotros ya se abordó hace rato, se empezó. Pero ahí a decidir en el comité de gestión. El día 30 tenemos una reunión con padres de familia donde se va a abordar el tema de la anemia. En la región San Martín ya se empezó a trabajar el tema de la anemia. El tema de la anemia, si el mayor porcentaje está en el grupo que no está en la escuela, en el sistema, está fuera del sistema, entonces tiene que ser abordado desde el gobierno local porque se va a apuntar a la familia. Podemos hacerlo nosotros en la escuela, pero no es el grupo con mayor porcentaje. Entonces, en este espacio donde toma de decisiones, efectivamente se hacen esas cosas. Por ejemplo, por citarles un ejemplo, en una municipalidad me dice, reclama el director de red de que no les están atendiendo a los padres de familia en el centro de salud. Y en la reunión del comité de gestión decidimos con el alcalde a la cabeza que salud va a atender también en horario extra, porque implicaba que los padres venían hacia el centro de salud, pero no eran atendidos, regresaban nuevamente y los niños ya faltaban a sus instituciones educativas. Eso es trabajar en la realidad, o sea, pensando en el estudiante, trabajando intersectorialmente, pero a la cabeza el alcalde. Y algo que nosotros también hemos venido ya fortaleciendo nuestras redes educativas y hemos generado un equipo técnico que se llama CARET. Es por ello la diferencia que yo les decía, cómo lo concebimos nosotros las redes. Tiene un equipo técnico y ese equipo técnico es seleccionado con ciertos perfiles para hacer un trabajo técnico pedagógico, porque el director de red no es mirado así. Debe ser titulado, debe tener competencias también pedagógicas, pero debe tener una capacidad que es de gestión, de persuadir, de conversar con el gobierno en el territorio, de conocer lo que es la gestión pública. El CARET es el equipo técnico que se encarga netamente del trabajo técnico pedagógico y se le elige, la UGEL elige, porque el director de red se elige en un espacio democrático. Entonces, ellos se encargan del trabajo técnico pedagógico. Haber avanzado en términos de materiales educativos de 88 días que demoraba para la llegada al territorio, llegar a 10 días, para nosotros es una muestra que el trabajo en coordinación con el gobierno local tiene éxito. Los gobiernos locales han implementado vigilancia colaborativa al servicio de distribución de materiales, pero nosotros ya estamos pensando allá, porque llegamos ya al 100% en tema de llegada óptima, en tiempo récord, pero estamos mirando ya la vigilancia colaborativa, cómo es que puede vigilar el gobierno local con la organización de la sociedad civil el tema del uso, pero no todavía el uso efectivo, porque el uso, como es sociedad civil, no es personal técnico que puedan mirar efectivamente la calidad del uso de los materiales educativos. Entonces estamos avanzando, estamos yendo mucho más allá, estamos planteando, pero que a veces nos sentimos como que las ideas que se puedan generar, puede que no sean ideas de Chile o de Colombia, pero son nuestras, es de nuestra región, responde a nuestro contexto, a nuestra realidad. Y hay algo también que debe tener todo trabajador de una UGEL, o tiene que estar preparado en lo que es atención al ciudadano. Eso es algo que nosotros hemos avanzado. No estamos en lo óptimo, pero tenemos un trato preferencial a nuestros usuarios. Finalmente, quiero agradecer a los que han colaborado con nosotros, porque nosotros hemos tenido asistencia técnica del proyecto SUMA, hemos tenido asistencia técnica cuando se implementó el PIB rural y ProDescentralización, que ha participado en los últimos años. Realmente han fortalecido
nuestras capacidades, y es por ello que creo que estamos en eso de dar un buen servicio y que las condiciones en la escuela puedan mejorar. Gracias. Buenas tardes con todas y todos. Bueno, desde Piura, un poco sobre la base de lo expuesto por el señor Díaz y la experiencia. Tenemos básicamente dos experiencias que me ayudan a comentar lo presentado, que es el diseño del modelo de gestión del Sistema Educativo Regional de Piura, así como un Sistema Regional de Atención Integral de la Primera Infancia, que en sus siglas se le llama CIREPI. Y varias preguntas que nos han planteado para el panel, desde el caso desde la mirada más regional, es un poco los desafíos y las capacidades desde un gobierno regional. Yo creo que el principal desafío realmente es gobernar. Sí, mucho estamos yendo hacia la gestión y creemos que, si bien es importante, creemos que hay temas como que discutimos temas de presupuesto, temas técnicos, temas, etcétera, que me parece bien, obviamente eso es necesario. Pero el problema creo que es que no hemos entrado de lleno a gobernar el sistema educativo regional. Y todos los que estamos aquí sabemos que hay una diferencia importante, sustancial entre gestionar y gobernar. Y gobernar es manejar las reglas de juego fundamentalmente. Entonces yo creo que ahí evidentemente ya no quiero recalcar en el tema del centralismo, sino más bien desde mi experiencia veo que hay en los mismos actores regionales somos muy centralistas también. Y yo he batallado duro, por ejemplo, para diseñar, formular y aprobar estas políticas de las cuales les comento. Por ejemplo, cuando decidimos crear el modelo de gestión educativa y dentro de él los núcleos distritales de gestión educativa, quienes se opusieron a ese diseño no fueron gente del ministerio, fueron los mismos actores que están en la SUGEL y en la DREP en ese entonces. Estoy hablando año 2011-12. Entonces decías que no hay ninguna ley que nos diga que podamos crear eso, me decían a mí. Yo le digo, bueno, no lo hay, pero tampoco hay una ley que nos diga que no. Y sin embargo se creó, y hoy en Piura, evidentemente, si por algo hemos sido visitados en los últimos años por varias delegaciones, es porque hay un trabajo distrital muy fuerte con los gobiernos locales. Yo creo que esta parte del desafío de gobernar, pero de manera intergubernamental, es fundamental. Entonces creo que eso hemos ido aprendiendo. Y gobernar queremos en cuatro ámbitos también. Ahí siempre les hemos planteado al ministerio cuando hace su mapa de procesos. Creemos que hay 4 procesos claves, digamos, ¿no? Uno, la gestión del currículo. Es curioso porque el Ministerio de Educación no tiene como proceso identificado en su mapa de procesos la gestión del currículo. ¿Sí? El currículo está fuera de eso. El otro proceso que creemos fundamental es la gestión de la oferta del servicio. El Ministerio prefiere hablar como proceso de su mapa de procesos infraestructura. Nosotros creemos que se debe hablar de gestión de la oferta del servicio, que es mucho más, abarca infraestructura, modelos de gestión, modelos de servicios, el tema de cobertura, etc. El tercer elemento también que creemos que es un proceso fundamental es la gestión de la articulación de una manera territorial, como un tercer proceso, digamos, ¿no? Y evidentemente el proceso central para nosotros es gestionar la gobernabilidad en el territorio en materia educativa. Y hay un quinto que creemos que debemos revalorar, es el tema de gestionar el conocimiento y las innovaciones. Eso está escrito en muchos lados, pero no está. Por ahí hemos publicado algunos libros, algunas investigaciones, algunas sistematizaciones ya. Yo creo que eso es gobernar en esos 4 ámbitos en realidad, ¿no? Y ahí yo le agrego la gobernabilidad, no solamente es un tema con la intersectorialidad, que eso ya está claro, sino cómo aprendemos a tener una mirada transsectorial. Y yo creo que quizá por mi propia experiencia, por coincidencia de la vida, antes de llegar a ser director regional de educación, he sido gerente de desarrollo social, subgerente.
tengo esa mirada, digamos, intersectorial por la propia función misma, cuando impulsé el Sistema Regional de Atención Integral de la Primera Infancia. Recuerdo que antes de que en Piura empiece Cuna Más, nosotros creamos un programa llamado Familia Feliz, que es un programa de acompañamiento a familias, precisamente. Antes se decía estimulación temprana, luego nosotros es educación temprana, decidimos llamarle atención temprana. Un poco que compite con los programas nacionales, pero lo hacemos nosotros como región. Y costó mucho, digamos, decían, no, tiene que estar en salud, no, que tiene que estar en educación, y por coincidencias positivas terminó en la gerencia, y allí aprendí lo que es la transsectorialidad. En realidad, evidentemente, como por lo general un trabajador no se mueve de su puesto en un sector hasta que se jubila, le es muy difícil entender temas de otros sectores. Entonces, quien no ha pasado por los otros sectores, les complicaba entender el embarazo en adolescentes, la anemia, la violencia, de manera no sectorial, ni siquiera intersectorial, sino transsectorial. Yo creo que esa mirada, incluso me alegra mucho que el Consejo Nacional de Educación y el propio Ministerio ya ahora esté hablando de ciclo de vida. Eso en Piura lo empezamos el año 2012, hablar de políticas públicas con enfoque de ciclo de vida. Entonces ya hemos identificado, incluso hay un libro que acabo de publicar, un poco una propuesta de la primera infancia con esa mirada, digamos, ¿no? De cuáles son esos principales resultados, digamos, ¿no? Yo quiero terminar, pero ya el minuto que me queda, yo creo que si bien hay que seguir discutiendo con el Ministerio temas de presupuesto, de recursos, yo creo que la discusión principal es cómo se definen las reglas de juego. Quien controla las reglas de juego controla todo lo demás, en realidad. Y aprendí también que donde al ministerio no le afecta dinero, recursos, te deja hacer. ¿Sí? Aprovechemos donde te deja hacer, digamos, ¿no? Y ahí la norma es muy amplia, basta con usar la ley general, la ley de gobiernos regionales, suficiente. Yo creo que ahí, por eso nos hemos hecho varias reformas. Nosotros acabamos creamos con el modelo de gestión también el tema de educación superior, y este año ya se implementó, ya no tenemos dirección de educación pedagógica ni dirección de gestión institucional. Creemos que eso ya también ya debería salir de nuestra mirada. Tenemos una dirección de educación básica y una dirección de educación superior. Y alguien me decía, alguien de otra región, ¿y quién te dio el permiso en el ministerio? Bueno, tampoco hizo falta pedirlo, ¿no? Simplemente lo hicimos, ¿no? En realidad, ¿no? Yo creo que hay bastante campo de margen de maniobra, de poder, desde la descentralización, pero yo sí creo que el centralismo no solamente está en Lima, está en nuestras regiones. Gracias. Desde el nivel ya de la educación superior, tenemos ahora al señor González de la Universidad Nacional de Trujillo. Buenas tardes, muchas gracias por su paciencia y también preocupado, porque siendo el último ustedes están cansados, y como hemos tenido aquí a un gurú, ¿no?, de la cocina, seguro que están pensando ya qué nos van a dar de almuerzo, de manera que es un poco complicado, pero suerte es suerte. Yo quisiera, como acostumbro, tratar de decir algunas de las cosas que pienso, pero insertarlas en el conjunto de lo que se ha dicho desde ayer. Y sobre eso quisiera poner rápidamente 3 ejemplos. Primero, hace poco ha habido en una universidad pública más lejana que la nuestra un concurso de ingreso, ¿no?, de estudiantes postulantes, y han sido aplazados el 95 al 97% de los postulantes. Preocupadísimo por ello, llamé a mis amigos que trabajan ahí, y lo primero que dicen es, ¿de quién es la culpa? Y yo le digo, bueno, aquí por lo menos hay 10 entradas, tiene que haber mínimo 10 causas para que eso haya ocurrido. ¿Cuáles son? Dice, no, lo único que aquí se está diciendo es que la culpa la tiene la mala preparación, ¿no?, de la primaria, de la secundaria. Le digo, un momento, eso no es el problema es mucho más grave. Pero se quedó en eso.
Ejemplo 1. Ejemplo 2. Nosotros en nuestra universidad y en todas las universidades públicas trabajamos a nivel de universidades públicas y apreciamos que las ciencias básicas están sufriendo bastante desmedro. Y para que el Perú avance, nosotros tenemos que cultivar el sector secundario de la economía. Si nosotros no fortalecemos las ciencias básicas, el Perú tendrá muchas más dificultades adelante. Hay deserción. Los jóvenes no quieren estudiar física, no quieren estudiar química, no quieren estudiar matemáticas, no quieren estudiar ciencias biológicas. Acabo de venir en el bus con un profesor y me cuenta que ellos hacían, cuando eran estudiantes universitarios, sus congresos de matemáticas, pero de estudiantes. Pero no se articula eso en otra perspectiva. Ese es un segundo ejemplo que creo que luego voy a decir algunas cosas. Tercero, muy rápido, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros hemos publicado un libro de Gary Hurton que se publicó el año pasado en inglés y nosotros a los 4 meses lo publicamos en español. Ese libro, que se llama La historia inca en nudos, fue luego premiada, el autor, estoy hablando mal, disculpe, el autor Gary Hurton, un gran profesor de antropología, muy reconocido en Norteamérica, fue premiado por las editoriales norteamericanas. Y ese libro trae un estudio de los quipus extraordinario, se lo recomiendo, no porque nosotros lo hemos publicado en español, sino porque el contenido, una vez que le dieron el premio a Gary Hurton, Harvard, un alumno de Harvard de posgrado ya encontró, según las noticias, la lectura de los quipus del Imperio Incaico. Y ahora sí vamos a saber cómo es la historia desde adentro de los incas, ya no por los cronistas, ya no ex post, ya no subjetivamente, nos cuentan cómo ha sido la vida. Eso es extraordinario. Y entonces, en ese sentido, quisiera decir como introducción que aquí todos tenemos que hacer meas culpas. Aquí la responsabilidad es de todos. Bien, y en ese sentido, entonces, creo que hay cosas que tienen que verse. Quisiera también señalar muy rápidamente que hay varios eventos internacionales que tratan de estos temas de estrategia. Me refiero, por ejemplo, a lo que es el milenio, ¿no? Los objetivos del milenio, los objetivos, en este caso, de Corea al 2030, la educación. En el caso nuestro, por ejemplo, lo que había antes en planificación, en CEPLAN, etcétera, etcétera. Tiene que ver con lo de ayer. Nosotros, por ver, en este caso, la misión y la visión, o sea, la misión es la realidad y la visión es nuestro sueño. Ayer se decía, por ejemplo, ¿no?, que con todas las dificultades que tiene, nosotros estamos pensando en un proyecto educativo nacional 2036. La complejidad del tema, pero no podemos perder de vista eso. Nosotros tenemos que tener una visión estratégica, tiene que haber, o sea, planificación estratégica, porque si no teníamos que hablar de una visión de corto plazo, mediano plazo y largo plazo, lo cual sería un absurdo, o sea, no podemos perder de vista esto. Lo otro es que tenemos que tener objetivos de corto, mediano y largo plazo, y eso es otro tema. No podemos descuidar una previsión hacia el futuro. El otro aspecto que quería decir es que nosotros defendemos la reforma universitaria, porque han habido y hay una serie de problemas gravísimos en la universidad peruana, gravísimos. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros estamos en el campo académico modificando los estudios generales, modificando el examen de admisión, modificando las mallas curriculares, con dificultades, porque en ese sentido entonces se presentan problemas. La SUNEDO, que cumple un rol fiscalizador, ha avanzado bastante. Por ejemplo, tienen ustedes que, según un diario, ¿no?, de Lima, hace como un mes salió que ellos, por ejemplo, han cerrado cerca de 850, exactamente 807 programas de maestría, de doctorado, de segundas especialidades, diferentes cifras que no las recalco simplemente para señalar. La educación ha estado llevada a nivel universitario superior de manera irresponsable y eso está siendo corregido poco a poco. Y en ese sentido entonces las tareas que tiene la universidad son gigantescas, pero tenemos que empezar a hacerlas. Y en ese aspecto, pues, lo que tendría que verse es que tiene que haber una articulación. Ayer también se hablaba de los planes, ¿verdad?, de lo que es en este caso, las políticas de Estado. Necesitamos política de Estado. Más abajo necesitamos políticas educativas. Más abajo necesitamos políticas universitarias. Y todo eso tenemos que compatibilizar.
Y a nivel de universidades, pues, el licenciamiento es fundamental. Es fundamental. Nosotros en el licenciamiento estamos avanzando. Hay 57 universidades más o menos que están ya institucionalizadas con el licenciamiento. Aparte de la acreditación, ¿no?, en CINEAS, etcétera, etcétera. Ya están cerrando universidades. Ya salió el reglamento para el cierre de universidades. Van a tener que cerrarse universidades, o si no van a tener que terminar 2 años los estudiantes y después a otra cosa. Y con toda seguridad que ya no van a querer estudiar allí. Y ahí viene la fusión, la transfusión, para decirlo de una manera, no en términos de derecho comercial, y que significa que tiene que ser con universidades licenciadas. Se van a reducir las universidades y por el tiempo que tengo quisiera decir que excelente la conferencia que ha dado, ¿no?, el amigo Díaz, así como las otras que han habido. Lo que él ha dicho ahora es fundamental como una de las tareas que tiene también la universidad. Agradezco la oportunidad que me dan ustedes, aunque sea sé muy apretadamente, de decir algunas cosas que en realidad nosotros estamos muy satisfechos y muy contentos de haber venido, porque nos permite una visión, ¿no?, digamos, mucho más global y no una visión endogámica de los problemas que tiene la universidad. Nosotros estamos obligados a ver la endogamia y la exogamia, porque tenemos la costumbre de que cuando se trata de echarle la culpa a otros, causas exógenas. Cuando nos echan la culpa a nosotros, no es endógeno, es exógeno. Y nos andamos disculpando unos de otros cuando todos tenemos serias responsabilidades en esto. Muchas gracias. Bueno, por respeto a todos ustedes y a las horas avanzantes, me queda sino agradecer a todos estos gestores tan claramente empoderados en sus funciones y tan sensibles a lo que ha sido su propia experiencia, a la vez que sensibles a las propuestas que han venido y que se están cocinando aún en el Consejo. Creo que hay 2 ideas fuerza que salen de todas estas intervenciones. Una, la necesidad de la articulación entre sectores, sea transectorial, intersectorial, multisectorial, como también dentro del mismo sector, entre las instituciones educativas, entre las redes, entre las distintas instancias de gobierno, incluso diría yo dentro del Ministerio de Educación, entre cada cambio de gestión. Mencionaba el señor Castro la cuestión esta de que sabemos mucho por la ESE, pero no sabemos qué pasa en las escuelas. Pues hay iniciativas que comenzaron hace unos años de monitorear prácticas escolares. Están ahí todavía latentes, hay que sacarles todo el jugo que tienen. Hubo experiencias interesantes de articulación intergubernamental. Hay discontinuidades, algunas son más de nombre que efectivas, pero digamos su práctica habría que recuperar. Y otro tema tiene que ver con la reacción primera a la palabra control, ¿no? Quien controla las reglas de juego pues suena terriblemente peligroso también. Entonces, seguramente detrás de ese control hay cómo se controlan, hay una legitimidad social que ha sido ganada y creo que, como mencionamos al principio, hay una cuestión de confianza que seguramente ustedes la han cuidado en Piura y que ha viabilizado el poder hacer cosas aunque no estuvieran normadas ex ante. ¿Cómo hacemos para construir esa confianza en todo el sector? Es el gran reto que tenemos para los próximos años. Con eso además les agradezco nuevamente a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia Regui, consejera del Consejo Nacional de Educación, y a nuestros panelistas. Les recuerdo que en el primer piso estará el almuerzo servido para todos nosotros y nos encontramos aquí en 1 hora para la parte final del programa y el acto de clausura por parte del presidente de la República, Martín Vizcarra. Muchas gracias.